espero lo amena y lo interesante. Pues otra vez muy buenas tardes a todos los que nos estarán escuchando y viendo en este canal educativo de Bucacción. Es un placer saludarlos desde Austria. Mi nombre es Alejandro Bucabey y hoy tenemos el enorme placer, un honor de contar con una de mis escritoras favoritas, un personaje ya histórico, pudiéramos decir, que es Elena Poniatowska, que se encuentra en la Ciudad de México y que tuve igualmente el placer de conocer en el año, creo, 2016, 2015, creo, hace 5 años, a través de una persona Rosa Nissan, otra escritora, que tuve el placer de visitar su taller y que me contaba mucho de Elena. Pues bienvenida, Elena, un placer contar contigo, verte que estás bien, sobre todo en estos tiempos del COVID-19. Espero que te encuentres bien. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy contenta. Con el pelo muy blanco, pero es fácil. Pues yo no tengo pelo, o casi nada, ya me está creciendo, pero me he estado cortando el cabello, el pelo. Ah, muy bien. ¿Qué piensas ahora de todo lo que está pasando, no solo en México, sino a nivel global, de toda esta crisis del COVID-19? De seguro, porque escuché que has estado muy activa también con entrevistas y me encanta que pues estás muy activa, se ve. Tal vez ya te preguntaron esa pregunta y espero que no sea una pregunta repetitiva, pero parece que no se puede evitar. Pero ¿qué piensas acerca de todo esto? Bueno, creo que toda la gente lo ve como una lección en la vida. Dicen que al salir todos vamos a estar, vamos a ser mejores seres humanos. Lo que sí veo es que hay un precipicio entre unos y otros porque la gente que vive en la calle, la gente en México, hay muchísima pobreza, casi tanta como en la India. Entonces las condiciones de la gente no son las condiciones de la gente privilegiada como yo, que tengo una computadora, te puedo ver, veo tus anteojos, en fin, puedo tener esa comunicación que a mí me parece mágica contigo, pero la gente en la calle ahorita está buscando qué comer y qué darle de comer a sus hijos. Nuestro México es un país en donde hay un gran rezago, muchísima gente con condiciones de vida muy difíciles y son las colonias más pobres las que de veras nos preocupan, porque además no tienen trabajo o no hay trabajo ahorita. Y también cuando les va bien, pues son trabajos aleatorios, son trabajos de mandaderos, de cargadores, de trabajos solo para el día, ¿no? Eso es muy importante. También, como también es muy importante que todos los niños de México puedan ir a la escuela y recibir lo que nosotros recibimos, que es, si yo me enfermo, ahorita me llevan a un hospital en una ambulancia. Quién sabe cómo le hacen, pero hablarán a sus contactos, mis hijos, o usarán sus influencias para que me vaya lo mejor posible. Si una mamá en un barrio pobre se enferma, lo más probable es que no tenga la ayuda que tiene alguien de mi clase social. Total, no me esperé otra respuesta tuya, que eres muy humanista, piensas en México, en la gente y como dices, no es un privilegio de clase. Yo estuve hace 3 semanas enfermo del COVID y estando en un país como Austria, pues te prestan la mejor atención médica y claro, no lo veo como ahora como vacaciones pudiéramos ver, tenemos el privilegio, como dice la computadora, escribir, leer y hay gente que si no trabaja hoy no come mañana, ¿no? Claro. Estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Me gustaría preguntarte, Elena, tú has hecho tantas cosas, has vivido tantas experiencias, has escrito tantos libros. Eh, un poco saliendo de ese tema del COVID, ¿tú también conocías dudas?
la duda en, ¿es bueno lo que escribo? ¿Tengo el potencial para ser escritora de la que hoy, pues eres una gran escritora? Eh, eh, ¿Conocías también esas dudas, ese no creer, el tal vez no saber si puedo o no, nunca tenías esos pensamientos? No, claro que sí. Yo soy tan insegura de mí misma que me la he pasado la vida entera desde 1953, cuando me inicié en el periodismo haciendo entrevistas. Yo recogía las respuestas de otros, Que los tengo todos los libros. la voz de otros, ¿no? Y fue también una forma de conocer a mi país, de entrevistar. Tuve mucha suerte porque entrevisté a Diego Rivera, a David Cantinflas. Alfaro Siqueiros en la cárcel, a María Félix, que era muy bonita y muy amable, a Dolores del Río, a gente valiosísima, y luego a mis contemporáneos, a Carlos Fuentes, a Carlos Monsiváis, a José Emilio Pacheco, a Vicente Rojo, con quienes trabajé además. ¿Por qué? Porque yo no sentía que yo podía escribir un cuento o una novela. En parte porque finalmente no nací en México, nací en París, llegué a los 10 años y quise conocer a mi país antes, y fue una manera maravillosa de tener maestros como Octavio Paz, como Alfonso Reyes, como Rosario Castellanos, Elena Garro y tanta gente que fue muy generosa, porque les toqué a su puerta y jamás me la cerraron, jamás me dieron un portazo y me dijeron, oye niña, vete a estudiar, vete a la escuela, sino que yo les preguntaba las cosas más, pues más inútiles de la vida. Recuerdo que le pregunté a Diego Rivera porque lo vi tan gordote y tan alto, y le llegaba yo al ombligo y le pregunté si sus dientes eran de leche, y me dijo que sí, que con eso se comía, con esos dientes, a las polaquitas preguntonas. Entonces tuve de veras muchísima suerte. También a Siqueiros lo vi en la cárcel, y Siqueiros siempre fue muy amable, muy cariñoso, y después de esa entrevista otros periodistas me dijeron, como Julio Scherer García, el director de Excelsior y luego el director de Proceso, que entonces ellos se lanzaron a Lecumberri, a la cárcel, a ver a Siqueiros, y así hizo un libro que se llamó La piel y la entraña, Julio Scherer García. Entonces sí conocías esas dudas, por supuesto. Bueno, claro, yo todavía las conozco, yo soy una mujer llena de dudas. ¿Y cómo te miras hoy después de toda esa trayectoria, de esa vida rica de experiencias? Nos acabas de narrar algunos personajes históricos, ¿no? Que no te cerraron las puertas, como tú ahora no me cerraste las puertas a mí, que te digo, siempre te quería entrevistar, siempre te quería platicar, aprender de ti, conocerte. Me acuerdo cuando estuvimos comiendo en tu casa con Rosa, y también recuerdo también cuando Oscar Römer murió, que yo traduje su libro al alemán, que escribiste Ah, qué bueno. y pues sí, te recordamos todos, pensamos con mucho cariño cuando pensamos en ti. ¿Cómo te miras tú a ti mismo después de toda esa trayectoria, después de esa vida? Bueno, me miro como una persona que sigue adelante, que lo que más hace en la vida finalmente es estar encerrada frente a una pantalla, como ahora te veo a ti, ¿no? Que está, bueno, antes era una máquina de escribir Remington que hacía muchísimo ruido, y me acuerdo que los dedos se le iban a uno así entre las teclas. Estuve en una redacción durante muchísimos años, y como yo era una güerita bonita, me acuerdo que todos mis compañeros se detenían frente a la máquina a decirme que si no quería ir al café, había un café enfrente, a tomar un café con ellos,
pero pues todo eso son recuerdos muy alegres, ¿no? Pero bueno, ¿cómo me veo ahora? Pues igual que como me veía entonces, sigo trabajando, ya tengo 10 nietos, 10 son Wow. muchos nietos, y que todos que tienen una niña que quiere ser actriz y que es muy linda, que se llama Inés. Ahorita acabo de ver, mandaron una cosa de una nieta de Pavarotti cantando ópera, a ver si la ves, y toda Wow, su familia llore y llore de la emoción, ¿no? qué padre. Entonces, ahora es el turno de los más jóvenes, de los niños quizá, claro. Mencionabas que estás trabajando todavía. ¿Cómo es tu día a día en estas épocas, en estos tiempos? Es igual es Sí. casi igual. Claro que cuando tengo la oportunidad más de salir, de ir a comer con amigos, tengo una gran amiga, Marta Lamas, feminista, que todos los viernes nos invita a comer. Procuro asistir porque somos varias mujeres ahí alegando, gritando, comiendo. Es muy bonito, pero ahora pues todo eso se ha suspendido. Pero de todos modos, pues yo tengo aquí una persona que me ayuda enormemente, que se llama Martina, también Yunuen González me ayuda. Yo no me hubiera podido comunicar contigo si ella no me prende, porque yo soy de la vieja escuela, lo único que sé hacer es escribir, ¿no? Si ella no prende la compu y me dice hay que hacer así, asado, pues simplemente esto no estaría sucediendo. Y pues soy una verdadera privilegiada porque tengo personas que me ayudan. Aquí en México está mi hijo Felipe, que es un gordito muy simpático, muy Sí, lo alegre, conocí. sí, con unos ojos azules. Y luego, bueno, te digo, toda mi situación, pues es de un enorme gusto por la vida y también de un enorme privilegio, ¿no? Mm. ¿Todavía lees o ya no? ¿Y qué lees? No leo leo libros. Bueno, ahorita como estoy haciendo el libro de Poniatowski, que fue mi antepasado hace 200 años, el último rey de Polonia, que lo trató muy mal Catalina la Grande, porque era muy buena gente. No hay que ser muy buena gente. Entonces, leo, mira, aquí está un libro que se llama Catalina la Grande, emperatriz de todas las Rusias, y no tengo otros aquí, pero tengo muchos libros que leo en inglés, mi idioma nativo, mi idioma es el francés, porque nací en Francia, entonces leo libros en inglés y en francés, porque en español no hay nada sobre Poniatowski, hay sobre Polonia, quizá una historia de Polonia que no tengo, pero en general pues recurro a libros en inglés y en francés para poder escribir esa novela y en las cosas que oí dentro de mi familia. Mm. ¿Y, y escribir? ¿Todavía escribes entonces? ¿Estás escribiendo? Sí, estoy en donde estoy sentada. Hay aquí, mira, a ver si la ves. Está aquí un tablero. ¿Lo ves? Sí, muy No bien. sé si lo ves Sí, sí de, se ve. de máquina de... Y siempre está lleno de migajas porque muchas veces me traigo un pan y aquí me lo como. ¿Y cómo es ese proceso de escribir? Simplemente te sientas y escribes los pensamientos que tienes, las ideas que ya desarrollaste un poco, ¿o cómo es? ¿Cómo nos podemos imaginar estar en el cerebro de Elena Poniatowska? Bueno, piensa que soy periodista y es algo que agradezco mucho porque un periodista en general no se puede sentar frente a la máquina a meditar durante horas a ver qué le sale o a rezarle a Dios, a su ángel de la guarda que le inspire,
porque tienes a tu jefe de redacción que está detrás de ti diciéndote, oye, eres la última, apúrate, ya entrega lo que sea, a ver, ponte, entonces ya te pones a escribir. Pues así empiezas a escribir y te sigues lo que sea a escribir y ya lo entregas, porque si no, pues pues no hay pretensiones, no te dicen, oye, escribe lo más genial, escribes, das información lo más exacta posible, pues, respondes a las 4 palabras de periodismo, de cómo, dónde, cuándo y por qué. Es las reglas, son las 4 columnas para explicar lo que tú estás tratando de decir, ¿no? Y eso me ha sido muy, muy útil, el cómo, dónde, cuándo, por qué. O al revés, por qué, cómo, dónde, ¿no? Pero sí es una regla para arrancar. Entonces te pones como fecha límites, te dices, en este año concreto este libro, en este mes escribo este capítulo, ¿o cómo? No, ¿sabes quién te las pone? En el periódico te las pone el periódico, porque hay lo que llaman los gringos un deadline, ¿no? Y en las editoriales también te dicen o entregas o no, o entregas. Si tú no entregas, tu libro no sale este año. Elena, ¿qué piensas acerca de la muerte? Pues pienso que estoy cerca de la muerte. Ahora, todo el tiempo, mis hijos, sobre todo Paula, me pintó un panorama, me dijo, mira mamá, tú porque eres una descuidada y sales a la calle y platicas con todo el mundo y besas a todo el mundo. Yo soy muy besucona, muy abrazar a la gente. Y me dice, mira lo que te va a pasar. Tú te van a llevar a un hospital, vas a estar ahí sola, nadie, te van a entubar, que es una cosa que te da mucho miedo, te vas a quedar allí, nadie te va a poder ir a visitar, luego te vas a morir, te van a llevar al cementerio, nadie te va a acompañar y a nosotros nos van a traer una cajita, un botecito con tus cenizas. Eso es lo que te espera si sigues desobedeciendo y saliendo a la esquina. Entonces, claro, te imaginas que con este panorama tan espeluznante, pues ya me quedé, pues ya me estoy quedando en mi casa. Pero tengo la suerte de que, por ejemplo, sí tengo ayuda. Martina es una maravilla y siempre está de buenas. Y Yunuen, que tiene ese nombre tan bonito, pues también me aguanta. Entonces, pues me aguanta que un día estoy de buenas y el otro tengo los pelos parados porque no cumplí o digo cualquier mafufada. Yo soy un poco loca. Encantadora. ¿Qué te inspira, Elena? Pues me inspira mi vida en México, la vida de muchos mexicanos. He escrito sobre todo sobre muchísima gente, una revolucionaria, una soldadera que se llamó Jesús, bueno, no se llamaba así, se llamaba Josefina Borges, pero yo le puse Jesús Palancares, hice una novela con ella que se llamó Hasta no verte Jesús mío. También conocí a un líder ferrocarrilero chaparrito, oaxaqueño, muy lindo, que se llamó Demetrio Vallejo, y hice un libro sobre las grandes huelgas ferrocarrileras que tanto enojaron al gobierno y a los ricos, y así me inspira a gente que conozco y digo, ay, me gustaría escribir su vida y también pues muchas otras vidas, porque he tenido el privilegio de hablar con mucha gente y de tener amigos también escritores como Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, el poeta Jaime Sabines, Octavio Paz, todos ellos, Elena Garro, Rosario Castellanos. Sí, Carlos Fuentes, le recuerdo que hace unos años estuve en París y lo visité en su tumba.
porque está ya enterrado, pues, en Francia. Ay, sí, qué payaso. ¿Para qué se entierra allí en el Père Lachaise cuando pues él es mexicano? Es una ridiculez eso. ¿Sí? Es una ridiculez porque, bueno, Julio Cortázar pues vivió toda su vida en París, pero Carlos Fuentes, ¿qué diablos fue a hacer allí? Es como si yo te dijera que quiero que me entierren en la Casa Blanca en Washington, ahí para que todos los días me rece Trump, ¿sabes? Ah, ¿Qué piensas acerca de la política, ya que mencionaste a ese personaje? ¿Cómo seguirá el futuro? ¿Ganará las elecciones o no? de que va a ganar, claro que va a ganar. ¿Sí? Estoy segura que va a ganar, es muy difícil, porque Biden, no sé cómo se diga, tiene pocas oportunidades y porque los norteamericanos suelen tener un pésimo gusto. Escogen a sus presidentes, pues a mi juicio los escogen mal, ¿no? Sí. Pero creo que pues sí, creo que los norteamericanos van a tener que aguantar a Trump otro tiempo. Mm. Y acerca de Francia, porque mencionaste que tu lengua materna es francés, sabemos de tu biografía que pues ahí naciste. Sí, pero de Francia, bueno, de Francia sé que Francia sí ha tenido grandes avances, ¿no? Bueno, avances culturales no se diga, en un momento dado, pues Francia fue como la luz del mundo, el faro del mundo, al lado de Inglaterra y también de Alemania. Así que creo que Francia no tiene problema, aunque odien a Macron o a su mujer que siempre anda muy zancona, ¿no? Con unas falditas arriba de las rodillas, pero pues tienen como años y años de experiencia, así que no, y luego creo que no sé si no creo que haya allí mucho comunismo, mucho, en general están satisfechos porque los franceses comen muy bien, comen muy rico y eso ayuda mucho a tener buen carácter, ¿no? Si comiste rico, pues te pone, y hay vino tinto rico, vino blanco delicioso, es el país de los vinos más deliciosos, pues tiene su barriga, ¿cómo dicen? Barriga llena, corazón contento. Pues yo también comí muy rico en la casa Poniatowska en 2015, ¿eh? Así que también Ah, qué bueno, qué siga bueno. contenta. Se Oye, lo voy a decir a Martina. sí, acerca de Polonia, ¿qué piensas? ¿Has regresado a Polonia? Una vez, pero hace muchos años, y de Polonia hace poco, ¿no? Porque no hablo polaco ni una palabra. Bueno, dzień dobry, sufit, te sé decir palabras, pero yo no entiendo. Si un polaco me habla, no le entiendo nada. Así que, pero sí siento mucho. Bueno, la religión allí juega un papel fundamental porque todos son muy religiosos, muy persinados, así, ¿no? Y, pero son heroicos. Te dicen que los polacos, así sobre sus caballitos, los caballitos polacos son muy reconocidos, no son muy altos. Y dicen que se aventaban contra los tanques durante la guerra y yo siento una enorme simpatía por Polonia, pero pues yo de polaca tengo solo el apellido, ¿no? Y el color de los ojos azules, pero no, pues es un país que amo. Si me dices qué países amo, pues te diré México, Francia, Polonia, Italia. ¿Tú no amas a Italia? Sí, me Italia es a encanta la todo dar. comida. Estoy En tan Italia cerca. dicen muchas mentiras los italianos. Sí, Son ¿como muy cuáles? mentirosos. ¿Como cuáles? ¿Cuáles italianos? No, qué mentiras. Bueno, Alberto Moravia recuerdo que decía que amaba mucho a las mujeres y que tuvo una mujer, Elsa Morante, que la amaba mucho, pero la trató muy mal, así que yo creo que era mentiroso.
Y también has viajado mucho, pues, durante tu vida, ¿no? No te creas que tanto. ¿No? ¿Y No, no, ya hay no te muchos, no gustaba o cómo? conozco muchos países. Sí, Ok, no, así mucho, no. ok. Y la escritura, esa inquietud que empezaste a trabajar con entrevistas, periodismo, etcétera, y Rosa Nisa me contó que después también hiciste talleres, ¿no? Y que ahí te conoció Rosa. Eh, Sí, ¿De dónde vino, si nos puedes contar un poco acerca de eso y de dónde vino esa inquietud de querer, de elegir ese camino, ¿no? no, es que fíjate que fue una casualidad, una chiripada, como decimos en México, porque Rosario Castellanos daba un taller y y se fue a Israel de embajadora de México en Israel hace un titipuchal de años y me llamaron a mí que si quería yo reemplazarla, ¿no? Ser la segunda y dar ese taller. Y yo me asusté, eran 20 personas, 15, 20 personas, sobre todo mujeres, porque pues los hombres trabajaban, pero había como 5 hombres con 15 mujeres o 10 hombres, 10, nunca muchos hombres, pero entonces fui a darlo y ahí conocí a Rosa Nizan, ella se presentó al taller, recuerdo que llevaba unas gorritas muy chistosas y si alguien decía algo contra los judíos, casi se le paraban los pelos de punta, pero nadie decía nada, ella solo recibió un enorme cariño y empezó a escribir y fue una escritora ahora muy reconocida y la adoran en la colonia judía, que es muy poderosa en México, y en el club deportivo judío al que yo la he acompañado, que también tiene una piscina del tamaño del mundo y todos la saludan y la quieren. De- Teniendo tanta experiencia con la escritura, a gente que escribe, porque dabas esos talleres de escritura, ¿qué Ajá. recomendaciones les darías sea joven, no tan joven, pero que escriban o que quieran escribir? No, lo único que se les puede decir, que le puedes decir a alguien que quiere escribir es que lo haga. Lo único que le puedes decir a alguien que quiere bailar es que empiece a bailar, que siga su instinto y que lo haga. Ahora, si lo quiere hacer profesionalmente, pues sí tiene que ir a tomar los primeros elementos de cualquier carrera, ¿no? Pero en México hay mucha posibilidad de bailar, de cantar, porque finalmente en las universidades gratuitas también se puede, sí hay acceso. Claro que ese acceso es sobre todo para una clase media, ¿no? Yo no creo que alguien que volea zapatos en el centro tenga muchas oportunidades, pero sí yo veo que cada vez hay más alumnos que tienen pocas posibilidades económicas que que ya tienen acceso a una educación mejor. Lo importante son los buenos maestros y también pues toda una configuración de un gobierno hacia la gente que no tiene los privilegios de otros. Mm. ¿Cómo era tu relación con esos personajes que mencionaste? Por ejemplo, con Carlos Fuentes. ¿Cómo lo percibías? ¿Cómo lo pudieras caracterizar? ¿Cómo era él, no? A mí, Era muy simpático y después ya no lo vi tanto porque se fue a vivir a Inglaterra. Yo quise mucho, por ejemplo, a Rita Macedo, la actriz que tiene una niña, Cecilia Fuentes, la hija de Carlos Fuentes, que acaba de escribir un libro muy bueno sobre la relación entre su madre, Rita Macedo, y Carlos Fuentes. Entonces yo tenía una buena relación con Carlos, pero después ya cuando él se fue a Francia y se casó con otra mujer, pues ya lo perdí de vista.
Mm, lo vi ya muy poco. mm. ¿Y con Octavio Paz? Con Octavio Paz fue muy bueno también, aunque él en un momento dado dijo que me estaba yo volviendo comunista y eso no le gustaba mucho. No le gustó que quise mucho a Rosario Ibarra de Piedra, que era una mujer a quien le desaparecieron a su hijo, que probablemente, quizá, no hay seguridad, pero de que fuera guerrillero. Yo quise mucho a Rosario y Octavio me decía que yo para qué me metía, como que no le gustaba nada, que nada de eso, que mejor me pusiera a hacer poesías o otro tipo de cosas. Mm, No esos artículos tan no, comprometidos. Sí. en temas Pero de políticos. todos modos, Octavio y yo nos quisimos mucho. Mm. Oye, solo para comentarte, porque la violencia la mencionaste, sobre todo también la violencia contra las mujeres, los feminicidios, todo eso es un tema global, un tema también muy actual en México. Y yo tengo una amiga que lamentablemente hace 3 días la encontraron muerta en cerca de Córdoba, en una comunidad, y ella era viajera, se la pasó los últimos 5 años viajando y estaba escribiendo un libro de viajes y Ay, qué desapareció. horror. Exactamente, ¿no? Un horror. Hablamos el 4 de abril, el 5 de abril desapareció y la encontraron hace 3 días, después de 20 días desaparecida. ¿Tú qué piensas Oye, acerca de estas tragedias humanas, sobre todo en contra de la mujer, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos mejorar? No solo las clases privilegiadas, sino cualquier familia, cualquier persona, porque es un tema relevante en donde tú has hecho mucho también, has participado, por decir como escritora, como activista, como persona pública, ¿no? ¿Qué piensas? Bueno, lo que cuentas es una ignominia y que haya sucedido hace unos días, que la hayan encontrado, es de veras algo pues, que no se puede creer y que me duele mucho. Yo creo que cada vez más hay que ayudar a las mujeres. Yo tengo mucha fe en todo lo que hace Marta Lamas. Hace años fui fundadora de una revista que se llamó FEM, F-E-M, punto, pero realmente no estaba la situación de las mujeres como lo que tú me cuentas ahora, ¿no? Lo que me cuentas, pues lo que te dije, es una gran vergüenza para México, para el país y una ignominia y algo que no puede seguir sucediendo. Para concluir, porque sé que estás ocupada, yo me la pudiera pasar todo el día escuchándote, aprendiendo de tus observaciones. Soy un fan, soy un Poniatowska fan y creo que toda mi familia también. Y Ay, muchas gracias. te apreciamos mucho. No sé si quieras dar como un último mensaje, eh, pensamientos que has tenido, recomendaciones, lo que tú quieras compartir. Bueno, que la pandemia se va a terminar y lo que me acabas de contar de tu amiga que fue asesinada, pues es una gran vergüenza para México, el país, una gran vergüenza para, sobre todo, el estado, tú me dices que fue en Veracruz, ¿no? Perdón, ella en Córdoba, Argentina, fue en Argentina. Es en Argentina. Yo entendí que era Córdoba, Veracruz. Qué No, horror. Pues en Argentina es terrible también, ¿no? sí, Es terrible porque Argentina se supone que está muchísimo más avanzada que nosotros en todo. Se dice que en Argentina no hay analfabetismo, que hay poca pobreza. No sé qué sea este problema tan tremendo que me estás contando. Qué sí. bueno que no sucedió en México. Estaba yo sintiendo muchísima vergüenza por México. Pues genial como siempre, Elena. Te aprecio mucho, de verdad. Un abrazo desde el corazón. Eres una maestra para muchos, para todos los que nos estarán viendo, escuchando, para mí. Y te mando mi mejor energía desde Austria.
desde 30 minutos de la frontera de Italia, ya que dijiste que te gusta mucho Italia y Austria no lo mencionaste. Así. No, Austria me gusta mucho. Estuve en el Palacio de Schönbrunn. Muy Me bonito. encanta, me gusta, es precioso Austria. Genial. Pues espero que te escuchemos pronto leer ese libro de la familia Poniatowska, que se me hace muy interesante, Catarina la Grande, que menciona siglo XVII. Y pues yo también le tengo mucha simpatía a Polonia por su historia. Ha estado siempre entre Alemania y Rusia, y en muchas ocasiones pues ha sido eh, tener que estar suprimido. Y pues hay una gran persona polaca que siempre me ha inspirado mucho, una mujer también que es Marie Curie, que he leído, Claro. es genial, he leído varios libros de ella, su fuerza, su energía, su creatividad, es impactante lo que ha logrado, ¿no? Y soy un gran admirador de esa mujer. Qué bueno. Rosa Montero también hizo una novela La leí, sobre ella que le quedó perfecta, le quedó preciosa. muy bonita novela sobre su relación con Pierre Curie también. Sí, Sí. muy buena. Pues, Elena, otra vez un abrazo y contento de verte. Gracias, muchas gracias, que te vaya muy bien. Igualmente, estamos en contacto. Adiós. Gracias, Elena.